Hay que ser una persona muy valiente para pretender arrancarle a la tierra sus tesoros, y aquellos que se atreven a eso suelen pagar un alto precio o ser recompensados con grandes satisfacciones. Alrededor del oficio de la minería se tejen miles de historias, y hoy, en Enigmas, te traemos 7 historias de mineros. ¡Comenzamos! Número 1. Una visita al infierno. Damián Alcaza, Martín Soto y Felipe Rojas, mineros de profesión, vivieron una aventura increíble de la cual únicamente uno de ellos viviría para contarla. Los hombres fueron contratados para trabajar en medio del desierto. Una camioneta los llevaría a su destino en medio de la nada. Cuando se dirigían al lugar donde debían trabajar, uno de ellos escuchó un grito, muy leve al principio. Temiendo que se tratase de una persona en busca de ayuda, los 3 hombres se dirigieron al lugar de donde provenían los gritos. Al llegar al lugar, se hallaron ante un enorme agujero en medio de las rocas del desierto. Dentro se seguían escuchando los lamentos que desde un principio los habían llevado hasta ahí. Cuando se internaron, lo que vieron los dejó estupefactos. Las paredes de aquel lugar estaban tapizadas de diamantes. Felipe decidió tomar una de las piedras con la mano. Aquello fue un grave error, pues, al intentar tomarlo, él mismo se transmutó en diamante. Martín y Damián huyeron, internándose aún más en la cueva. Los gritos que los habían llevado hasta ahí seguían escuchándose. Finalmente llegaron a una galería dividida en 3 cuartos. Una de plata, otra de oro y una de diamante. Los hombres desfallecieron al pie del lugar. Damián despertó, no supo cuánto tiempo después de haber llegado al lugar. Estaba solo. Desesperanzado, entró a la habitación de oro, superando la tentación de tomar cualquiera de aquellos objetos. Tras caminar mucho tiempo, encontró la salida del lugar. Damián se las arregló para llegar a su casa. Su familia no podía dar crédito. El hombre llevaba desaparecido 2 años. Dicen que después de aquella experiencia, Damián se deshizo de todo objeto de oro y plata en su hogar, y desde entonces adoptó una vida austera, pues se hizo consciente de que los seres humanos vienen de la tierra y en la tierra terminarán. Número 2. Los mineros de Chernóbil. Durante el accidente ocurrido en 1986, un equipo de mineros voluntarios se presentó a las instalaciones de la planta nuclear para llevar a cabo una labor de limpieza. Las autoridades decidieron que una de las labores prioritarias era realizar un túnel, a fin de evitar que el uranio fundido del reactor entrara en contacto con la Tierra e infectara el Mar Negro. Para tal fin, se convocó a cientos de trabajadores del sector minero para evitar la catástrofe. Los trabajadores acudieron por voluntad propia y trabajaron con todo el equipo necesario para realizar su labor, según lo relatan algunos de los veteranos de aquella pesadilla. Desafortunadamente, pese a la protección, esta no impidió que recibieran el equivalente a entre 80.000 y 160.000 radiografías de tórax de radiación, lo cual trajo cáncer y otros padecimientos relacionados con la radiactividad. Lo peor de todo fue que el trabajo de aquellos hombres resultó innecesario. El uranio jamás atravesó el revestimiento de cemento que lo contenía. Sin embargo, el heroísmo y sentimiento patriota de aquellos trabajadores debe ser reconocido como un acto de heroísmo desinteresado. Número 3. El duende de la mina. En el estado de Hidalgo, México, se cuenta la leyenda de un duende en las minas, el cual, al ser atrapado, ofrecerá su oro como rescate. Al escuchar esta leyenda, 2 mineros se aventuraron a buscar al ser, pues en la mina donde trabajaban se había rumorado algo al respecto. Cuando finalmente encontraron al hombrecito, se las ingeniaron para capturarlo. Los hombres improvisaron una bolsa para contenerlo y lo mantuvieron atrapado durante un buen rato, sin que el ser diera indicios de querer negociar. Finalmente el duende se rindió. Los hombres prometieron dejarlo libre en cuanto él les diera el oro. El hombrecillo accedió y los llevó a un árbol subterráneo, donde, en una rajadura de la planta, se acumulaba una enorme cantidad de oro. El duende prometió dar a sus captores 4 bolsas, pero les advirtió sobre una maldición sobre su oro. Ningún ser humano podía disponer de aquella riqueza, sino hasta después de 3 días, pues, de lo contrario, sus seres queridos pagarían por la codicia e impaciencia de los ladrones. Los hombres gastaron aquella riqueza antes de los 3 días pactados. El primero de ellos compró un hermoso caballo blanco.
Cuando su hijo quiso acercarse al animal para montarlo, este le dio una terrible patada. La familia hizo traer a un doctor para atender al pequeño, pero este llegó demasiado tarde. El otro hombre invitó a su novia a nadar a una laguna. Mientras chapoteaban en el agua, el hombre salió a la superficie. Al no ver a su novia a su lado, pensó que la joven le estaba jugando una broma. Cuando pasaron las horas y la mujer no apareció, el hombre hizo traer un grupo de amigos para localizar a la joven. Encontraron su cadáver horas después, enredado en plantas acuáticas. Aquellos hombres codiciosos pagaron con la vida de sus seres queridos por su ambición. Número 4. La niña de la mina. La encontraron en una mina de Guanajuato, México, en el año de 1908. No había explicación para su presencia en ese lugar. Aquella mina estaba diseñada para extraer oro, no para enterrar cadáveres, y aún así, el cuerpo de una pequeña de aproximadamente 10 años apareció en el lugar. Debido a las limitadas técnicas de investigación de la época, determinar las causas de la muerte era una labor poco menos que imposible. De acuerdo a lo que la gente decía, aquella jovencita era hija de un prominente minero canadiense. Se decía que la jovencita padecía un trastorno que la llevaba a disfrazarse de las formas más extrañas, imitando seres de ultratumba y entrar a jugar a las minas, las cuales conocía gracias a su padre. Los rumores cuentan que el propio padre de la niña se encargó de asesinarla y después la llevó a la mina para su descanso eterno. Tras el hallazgo de la niña, los mineros reportaron apariciones de una jovencita en las entrañas de la tierra. La aparición suele hacer ruidos de animales, vestirse de formas extravagantes y, en general, todo aquel minero que se topa con ella pierde la cordura y no la vuelve a recuperar. Las personas de Guanajuato cuentan esta leyenda y la celebran realizando un carnaval en el cual los jóvenes buscan el reconocimiento por llevar el traje más aterrador de la noche. Número 5. Explorando minas. El canal Explorando Minas, cuyo anfitrión, un hombre llamado Frank, se dedica a entrar a minas abandonadas y explorar su contenido. No se trata de un canal de temática paranormal, por lo cual es difícil que Frank busque vistas mediante un elaborado montaje. En una de las tantas exploraciones, Frank llegó a la mina Waldeck, abandonada desde hace 150 años. Precisamente por ello, resulta imposible que aquello que Frank registró sea producto de la actividad rutinaria de la mina. En el video podemos ver cómo Frank se interna por el túnel principal. Al llegar a cierto tramo se pueden escuchar ruidos, sonidos que no pueden pertenecer a ningún tipo de animal, a pesar de lo cual, el propio explorador intenta convencerse a sí mismo de que se trata de un pájaro o una serpiente. Finalmente, Frank decide hacerlo más prudente. Decide que no quiere tener problemas y regresa sobre sus pasos antes de tener un encuentro desagradable. Si utilizas audífonos, podrás darte cuenta que aquello que ahuyentó a Frank fueron ruidos similares a una conversación, junto a lo que parecen ser lamentos. Tal vez no se trate de espíritus o fantasmas, sino de algo peor: personas vivas llevando a cabo alguna especie de ritual pagano. Número 6. La mina Horton. Nuestro amigo Frank, de Explorando Minas Abandonadas, hace su segunda aparición en nuestro video, esta vez en una mina de nombre Horton, ubicada en medio de la nada. Frank realizó una primera exploración que, por sí sola, resultó misteriosa y aterradora. En esta primera visita, podemos ver cómo unas cadenas colgadas en el techo de la mina se mueven sin razón aparente. Solo el peso de las mismas bastaría para descartar la acción del viento como origen del fenómeno. Pero, como si esto fuera poco, ¿por dónde se podría colar una corriente de aire en el caso de una mina? La exploración de Horton fue tan popular entre los suscriptores de Frank que se comprometió a hacer un segundo intento un año después. En esta segunda visita, la evidencia de actividad inusual en la mina fue aún más elocuente. Al movimiento de las cadenas se unió una voz misteriosa, aparentemente hablando en francés, que increpó a Frank, invitándolo a salir de la mina a menos que quisiera pagar con su vida una exploración más profunda al lugar. Sabiamente, Frank hizo caso a su instinto y prefirió irse del lugar antes de seguir tentando a la suerte. Número 7. Los 33 mineros de Chile. En agosto de 2010, un grupo de 33 mineros quedó sepultado bajo tierra después de un accidente. Milagrosamente lograron refugiarse en una bolsa de aire, pero para la mayoría,
Esto simplemente serviría para prolongar y hacer más cruel la agonía de los trabajadores. Los familiares dieron por hecho que al cuarto día, los esfuerzos por rescatar con vida a sus seres queridos cesarían. A pesar de todo, los trabajos continuaron. Las autoridades decidieron hacer el rescate, ya fuera de los trabajadores vivos o de sus cuerpos, a cualquier costo. A los 17 días de la tragedia, la esperanza hizo su aparición en medio de aquella tragedia. Gracias a un taladro con una cápsula, mensajes en papel donde avisaban que se encontraban con vida llegaron a la superficie. Los trabajos se intensificaron. El rescate supuso un verdadero reto de ingeniería. Era necesario perforar con rapidez, pero también con delicadeza, pues el mínimo error podría terminar de sepultar a los 33. Finalmente, en octubre, una cápsula diseñada y tripulada por personal especializado del ejército chileno llegó al lugar donde se encontraban los mineros. Uno a uno, los hombres fueron saliendo de aquella tumba que los resguardó durante 69 días. No solo los familiares, sino el mundo entero celebraron el triunfo. La mina San José, donde se dieron los hechos, ha dejado de funcionar. En su lugar, ha quedado el museo alusivo a la tragedia. ¿Qué te han parecido estas historias? ¿Te atreverías a corroborarlas por ti mismo? No olvides dar like al video, compartirlo y suscribirte al canal. Recuerda también dar clic en la campanita de notificaciones, pues todas las semanas tenemos historias escalofriantes para ti. Esto fue Enigmas. Hasta la próxima.